¿Qué tal, estudiantes? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a reforzar un ejercicio de la semana 6 correspondiente al tema de estequiometría. En este ejercicio tenemos que etanol reacciona con oxígeno para darme CO2 y agua. Me dicen que tengo 100 gramos de oxígeno y 200 gramos de etanol. Y me piden determinar el reactivo limitante y la cantidad de reactivo que va a sobrar. Y también el producto CO2 que se va a generar. Bien, jóvenes, el reactivo limitante es aquel reactivo que limita la reacción y se encuentra dentro del grupo de los reactantes. Entonces, va a ser muy bien el oxígeno o el etanol, y esa es nuestra función, determinarlo. ¿Cómo me doy cuenta si una sustancia presenta reactivo limitante o no? Porque me van a dar la masa o las cantidades de ambas sustancias. En este caso, yo tengo etanol y tengo oxígeno y me están dando de dato 100 gramos de oxígeno y me están dando 200 gramos de etanol. Entonces, cuando me dan estos dos datos iniciales que no tienen nada que ver con la masa molecular del compuesto, uno de ellos está en exceso y uno de ellos es el que se agota primero. Entonces, la función está en determinar si es el etanol, el reactivo limitante o el oxígeno. Lo primero que tenemos que hacer es balancear la ecuación química. Entonces, tenemos que hacer un conteo de la ecuación por el método del tanteo. Balanceamos primero los metales, no hay metal, seguidamente los no metales, tenemos carbono, en este caso carbono tenemos 2, colocamos 2 acá. Balanceamos luego los hidrógenos, tenemos 5 y una 6 en los reactantes, y en los productos también debe haber 6, por lo tanto acaba 3. Muy bien, luego siguen el oxígeno, corroboramos, tengo 1 y acá tengo 2, serían 3, en los restantes y en el producto serían 4 más 3, 7. Entonces, para que sean 7 en los restantes, me conviene colocar acá 3. Entonces, la proporción sería, como la voy a mostrar a continuación, 1 mol de etanol va a reaccionar con 3 mol de oxígeno para formar 2 mol de CO2 y 3 mol de agua. Recuerda que los coeficientes estequiométricos me dan la relación molar y a partir de estas moles yo puedo calcular las masas comparando con las masas moleculares. Entonces, cuando nosotros sacamos la masa molecular, por ejemplo, del etanol, si ustedes lo sacan es 46 gramos mol. Del oxígeno, como son 2, será 32, porque es 16 por 2. Del CO2 es un carbono 12 más 32, será 44. Y así del agua es 18, ¿no? Entonces multiplicamos 1 por 46, es a 3 por 32, como 2 a 44 y como 3 a 18. Muy bien, pero tenemos de dato, ¿no? Del dato del problema que tengo 100 gramos de oxígeno. Me dicen que en el sistema, en esa ecuación, hay 100 gramos de oxígeno y 200 gramos de etanol. Recuerda que las masas moleculares están en gramos mol, entonces no te preocupes por el término gramos. ¿Ok? Están en gramos mol. Muy bien. Aquí uno de los dos es el reactivo limitante. Para poder calcular el reactivo limitante, ponemos acá cálculo del reactivo limitante. Analizamos primeramente el etanol, ¿no? Para el caso del etanol, ¿qué tenemos que hacer? Dividir esa masa 200 gramos que me dan, lo voy a dividir entre la masa teórica que es esta de acá. Por teoría, tenemos la comparación o la proporción de las masas moleculares, será 1 por 46.
Entonces, este me va a salir 4,35 como resultado. Muy bien. Si quiero hacer un análisis para el caso del oxígeno, del siguiente, del oxígeno, divido esa masa 100 gramos, la divido entre su masa teórica, que es 3 por 32, lo que está de color verde, 3 por 32. ¿Cuánto me sale ese resultado? 1,04. Entonces, el menor valor, si yo comparo estos dos de acá, el menor valor sería 1,04. Entonces, este es el reactivo limitante. Como veo que es menor valor, ojo, y si en el examen les viene, tienen que demostrarlo así, menor valor, entonces, ¿qué podemos decir? Que reactivo limitante es el oxígeno, ¿sí? Porque es menor valor. Y el otro, etanol, sería el reactivo en exceso. Entonces, te digo, reactivo que está en exceso es etanol. Ya tengo ya entonces. Ahora, ¿con cuál yo trabajo? El reactivo limitante es el que limita la reacción, es el que define la reacción y dice cuándo para y también indica la cantidad de máxima de productos que se van a formar. Entonces yo trabajo con el dato del oxígeno. Me voy a la ecuación nuevamente, me voy a la ecuación y ahora me pongo a hacer la regla del ASPA, pero con los 100 gramos, ¿ok? Con estos 100 gramos de acá, con esto voy a hacer la regla del ASPA, por lo tanto este 200 lo guardo, lo tengo en mente y trabajo con los 100 gramos iniciales. ¿Por qué? Porque el oxígeno es el reactivo limitante que he demostrado acá porque es el menor valor que me salió. Muy bien, entonces digo, 100 gramos de oxígeno, a partir de 100 gramos de oxígeno yo puedo determinar la masa real del etanol, la masa del etanol real que ha reaccionado, o sea, la cantidad exacta que ha reaccionado, y también puedo calcular los nuevos productos. Puedo hallar la masa, por ejemplo, del CO2 producido y también puedo hallar con este 100 la masa del agua producida. Pero en el problema que me pide solamente la cantidad de reactivo en exceso, o sea, cuánto no ha reaccionado, ¿ok? Eso es lo que me pide. Determinar el reactivo limitante, que ya hemos dicho que es el oxígeno, y la cantidad de reactivo en exceso, o sea, cuánto no ha reaccionado, ¿no? Porque lo que sale acá, este que vamos a calcular ahorita, este que vamos a calcular acá, esto es lo que sí reacciona, ¿ya? Porque de acuerdo a la fórmula. Entonces, masa del etanol que reacciona. Vamos a continuar acá. Decimos, estaba de naranja, ¿cierto? Masa del etanol que reacciona, ¿no? ¿Por qué que reacciona? Porque es lo que está en la fórmula. Será, a ver, lo vamos a un poquito a bajar de tamaño. Ya, masa del etanol que sí reacciona será 100 por 1 por 46 entre 3 por 32, ¿no? Le aplicamos la regla de 3 simple, será 100 gramos por 1 por 46 sobre 3 por 32. Sacando este resultado, ¿cuánto sale? 47,917 gramos. Me sale acá 47,917 gramos de etanol. O sea, esta es la masa que reaccionaron, que sí reaccionaron, ¿no? Recuerda que lo que está ahí es lo que reaccionó. Entonces, tú puedes decir, de acá dices, entonces dices, no reaccionaron porque te pide la masa en exceso, lo que sobra, ¿no? Recuerda que cuando tú haces algo, tú preparas una comida, hay un sobrante, ¿cierto? Te puede sobrar medio kilo de harina, 200 gramos de carne, etcétera. Entonces, vamos a hallar la masa del etanol
en exceso. ¿Cuál será? Ah, ya, ¿te acuerdas los 200 gramos que había inicialmente, que es el dato? Los 200 gramos, claro, porque al inicio entraron 200 gramos y acá está, mira, los 200 gramos. Será los 200 gramos menos lo que sí reaccionó, que es este naranja, 47,917. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que queda en exceso? ¿No? Lo que te queda en exceso es 152,08. Ese es lo que te queda en exceso. 152,08 gramos de etanol que no reaccionan o que no reaccionan o que están en exceso. ¿Ok? Recuerda que lo que sobra no reacciona. Esta sería la primera pregunta, la parte de la A, ¿no? Teníamos que el reactivo limitante es el oxígeno y acá esto es la A, ¿no es cierto? Esta es la A y este es también un pedazo de la A. Muy bien, ahora te pide la cantidad de CO2 liberado. O sea, quieren la masa del CO2, quieren esta masa de acá. Fíjate acá en la ecuación, lo voy a colocar de turquesa. A ver, te fijas en la ecuación nuevamente, acá, y mírame. Acá lo estoy pintando de verde, quieren esta masa, ¿ok? Entonces lo podemos trasladar si nosotros hacemos un comparativo. Decimos, por ejemplo, acá de verde, la masa del CO2 generado es igual. Veo la regla del aspa, ¿te acuerdas? Será 100 por 2 por 44 entre 3 por 32. ¿Ok? A ver, lo vamos a hacer con verde. 100 gramos, recuérdate del rojito que era, ¿no? De este reactivo limitante, 100 gramos por 2 por 44 sobre 3 por 32, lo que está acá, sobre 3 por 32. Ese viene a ser la masa del CO2. Entonces, si nosotros lo multiplicamos, sale 137,5 de CO2. 137,5 gramos producidos de CO2. Ojo, aquí ya es producido. Solo el reactivo en exceso, como su nombre lo dice, en los reactantes, o sea, en la parte izquierda. No puede haber reactivo en exceso de CO2 porque CO2 es un producto, menos va a ser del agua. Entonces, aquí te quedaría 137,5 gramos de CO2, ¿no? Y con eso ya estaría resuelto la pregunta B, ¿ok? B. Recuerda que yo puedo hallar inclusive la masa del agua. Le aplico una regla del aspa, ¿no? Por estos 100 gramos, mira acá lo amarillo y le hallo hasta la masa del agua celeste. ¿Puedo calcularlo? Sí. Bien, jóvenes, espero hayan podido comprender y el domingo en el refuerzo veremos un poco más sobre este tema. Muchas gracias.